Pero el canto del grillo continúa y a partir de ahora el encargado de capitanear esta sección será el psicólogo clínico Sergio García Soriano. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar con vosotros. Fenomenal, Sergio, nosotros también. Bueno, déjame, antes de comenzar que con este asunto que hoy nos ocupa, para el que ya tenemos llamadas, estas disfunciones sexuales, me gustaría comentar un asunto. La semana pasada, en la tertulia de En Voz Alta, hablamos sobre la depresión y tenemos algunos testimonios, algunos mensajes que los oyentes nos han dejado en el teléfono del contestador en el 91 346 1070 a este respecto. Es que yo he llegado tarde a la tertulia y he oído que había, no sé, como una terapia que tenía 6 sesiones y me gustaría saber dónde hay que dirigirse o lo que sea, porque mi marido pues lleva un tratamiento para dormir y tal, pero que está muy depresivo. Gracias amiga por su llamada. Pues la persona que nos lo contó fue Antonio Cano, catedrático en psicología y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Y ahora vamos con más mensajes. Sí, quisiera saber, para un tratamiento psicológico que lleva prácticamente 2 años con él y no se nota ninguna mejoría. Al contrario, tiene crisis, sobre todo a media mañana y por las tardes, alrededor de las 6. Entonces yo quisiera saber qué tratamiento sería bueno para este tipo de depresión. ¿Qué podemos decirle, Sergio, a una persona que tiene o conoce a alguien que tiene esto? A lo mejor 2 años es poco tiempo para tratar una depresión, ¿es suficiente? Bueno, en 2 años es necesario haber encontrado alivio y a veces son tratamientos que son extensos en el tiempo, pero en 2 años tiene que haber encontrado de alguna forma el poder estar mejor. Las crisis no desaparecen de la noche al día, pero tienen que poco a poco reducirse. Por lo tanto, uno tendría que analizar después de 2 años cómo le ha ido y si no, pues tendría que buscar otro terapeuta, otro psicólogo, donde poder tener una terapia y que pueda tener en varios meses una reducción de su sufrimiento, un alivio, un bienestar que es necesario. Por lo que yo lo que le digo al oyente es que si no está satisfecho, busque otro terapeuta, sabiendo que evidentemente esto no es una cosa de hoy para mañana, pero sí que tiene que haber un alivio que va a ir progresivamente mejorando la salud de la persona. Vamos con otro mensaje. O sea, mi hijo exactamente tiene 49 años y yo no sé si lo que tiene es depresión, que era lo que estabais tratando, o se trata de otra cosa. El caso es que llevamos un tiempo que no se relaciona con nosotros, le ves raro, rarísimo, serio, va a su bola, no sé. ¿Esto puede ser síntoma de una depresión o no? Bueno, puede serlo y puede no serlo. Por lo visto, parece que este chico o este señor ya con esta edad está preocupado. Está preocupado por algo y entonces está un poco en su mundo. Si esto sucede de una manera continua y después se da insomnio, dejamos que hable la persona que lo padece y entonces se ve como hay una tristeza permanente, una desesperanza. Entonces podrían ser piezas del puzzle donde poder decir que realmente hay una depresión o no lo hay, si además esto es prolongado en el tiempo. Pero si no, por la descripción que hace su madre, podemos saber que él está preocupado y su madre también. Bueno, vamos a dejar ya la depresión, nos vamos a ambientar un poquito con un poco de música, porque hoy vamos a hablar de eso, de las disfunciones sexuales en el hombre. Y ahora sí estamos metidos ya en todo esto porque hemos de decir, Sergio, que vamos a hablar en las disfunciones sexuales en el hombre y en el caso de la mujer lo vamos a dejar para otro día, ¿no? Eso es. Hoy comenzamos con las disfunciones sexuales en ellos y para otro día tocaremos el tema también en ellas. Bueno, lo primero, ¿qué es la impotencia psíquica? Pues mira, la impotencia psíquica es una enfermedad para cuyo remedio acuden a nuestra consulta de una manera
bastante frecuente. No existe persona alguna que no haya padecido por un momento determinado pues una impotencia o una frigidez. Esto nos ha de llevar a considerar que cuando hablamos de impotencia no debemos pensar todo el tiempo en un pene erecto o flácido, sino en situaciones diversas en las cuales la persona, hombre o mujer, pues no alcanza el culmen cuando éste es esperado. Es decir, que si lo vemos desde un punto de vista amplio, las relaciones sexuales no son más que una expresión de la vida de la persona, y una perturbación en las cuestiones sexuales pues apunta a una manera insana también de relacionarte con la sociedad. Y luego también hay que decir que efectivamente pues la pulsión sexual es la que es y que no siempre se vincula evidentemente con la reproducción. Bueno, eso es fundamental. Si está muy vinculado con la reproducción, entonces un poco nos dejamos de hacer humanos. ¿Por qué? Porque se trata de disfrutar y se trata de que cuando somos personas, humanos, está relacionado con los afectos, con el disfrute, con el goce, tanto propio como de la otra persona, por lo que tenemos que ponerlo con esa complejidad que tiene lo humano. Hubo un tiempo en el que se pensaba que la Viagra iba a ser una panacea que iba a resolver la impotencia de una manera rápida, automática, ¿no? Y eso no ha sido así. Es más, muchas veces cuando hablamos de impotencia es como un cajón desastre donde están dentro muchas situaciones emocionales y que uno en la terapia tiene que ir desgranando para ver qué es exactamente lo que sucede, y que no hay pues recetas mágicas ni milagrosas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar que las pastillas nos sirven más que las palabras o más que la terapia o más que un encuadre psicológico. Recuerdo un paciente que estaba muy enganchado y me decía, voy a probar la Viagra. Bueno, pues una vez lo hace y fue potente, y la Viagra solamente se la había metido en la boca. Es decir, no le había llegado ni al torrente sanguíneo. Fíjate. Pero era más por la palabra, era más por el efecto placebo, era más por su pensamiento frente a la pastilla, que el hombre en ese momento pudo dar aquello que él esperaba, aquello que él quería. Es decir, le dio su curación a la pastilla independientemente de que ésta no había podido hacer su efecto en su cuerpo, porque entonces fíjate cómo somos de complejos los humanos, que a veces estamos supeditados a una expectativa o a un esto me va a servir, me va a funcionar. Pues sí, desde luego. Y Sergio, la impotencia sexual, ¿cómo se relaciona con la psíquica? Mira, la impotencia sexual y la psíquica, podríamos decir que la función sexual es aquella que se refiere a lo genital, es decir, al coito, a cuando uno está en pareja, en la cama, y nos estamos refiriendo en ese momento pues al displacer psíquico, a la falta de erección, a la eyaculación precoz, o a la falta de eyaculación, o que no hay una eyaculación suficiente para poder hacer un embarazo. Sin embargo, la impotencia psíquica tiene que ver más con la forma en la cual nos relacionamos. A veces no encuentro un trabajo, a veces dejo a medias cuando estoy en una conversación, a veces me cuesta tomar decisiones. Entonces todo esto... ¿Cómo nos bloqueamos, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que saber que lo sexual también está relacionado con nuestra personalidad, y que no solamente tiene que ver con una función o una disfunción eréctil o una disfunción sexual, sino que también está relacionado con nuestra forma de pensar, de sentir y con nuestra personalidad. 900-137-137 si tienen alguna consulta para Sergio relacionada con este asunto, con las disfunciones sexuales y el vínculo con los problemas psicológicos, pueden marcar ese número desde ya mismo. Por ejemplo, Gustavo nos ha llamado desde Las Palmas, dice que tiene 44 años y su problema es que no consigue la erección y por tanto tampoco puede eyacular. Dice que es padre de un hijo y le preocupan los síntomas que sufre. ¿A qué se puede deber? Dice, bueno, pues esto es un poco... Quizás, Sergio, un poco con estos datos es difícil conseguir alguna deducción, pero bueno, ahí está lo que nos cuenta. Bueno, yo creo que lo interesante es que él lo puede contar y que ahora es necesario que se ponga en manos de un profesional para hablar de estas cosas. Es decir, la erección es muy compleja y a veces se necesita no solamente... El hombre lo suele poner mucho en sí mismo, pero es una cuestión de pareja. Es una cuestión también de por qué no estoy excitado. ¿Está enquistado una cuestión emocional o ya pienso que no voy a dar aquello que corresponde? ¿Tengo una expectativa muy alta hacia mí? ¿O qué estás
sucediendo? Bueno, pues lo tengo que poner también en relación a la pareja y en relación a cómo yo me siento o si estoy cómodo o no estoy cómodo. Son cuestiones también muy necesarias y que están relacionadas con la circunstancia. Por lo tanto, cuando uno se relaja, cuando uno la elección no es lo más importante. Esto siempre es lo que recomendamos. Sí. Disfrute usted. Ahora, en este momento, no piense en eso en concreto. Eso es secundario. Y cuando conseguimos que hacer preliminares, cuando se consigue encontrar un espacio agradable, entonces se puede. Lo que pasa es que cuando yo me estoy planteando si voy a poder o no voy a poder, eso quiere decir que no puedo. Ya. No me lo tengo muy peligroso eso, ¿no? Claro, no me lo tengo que plantear y además no es una cuestión racional. En el momento en el que meto la racionalidad, en el momento en el que digo voy a hacerlo todo protocolario, lo desnaturalizo y en esa desnaturalización es imposible que uno se pueda encontrar en la situación satisfactoria para poder tener una erección o para que no haya una disfunción sexual. Hablamos en la terapia de las disfunciones sexuales. Llámenos si lo desean y pregunten lo que quieran a nuestro psicólogo Sergio García, aquí en la terapia en el Canto del Grillo. Me gustaría saber, Sergio, con qué frecuencia ocurre esto. ¿Es habitual? ¿No es habitual? Pues sí que en todos nosotros puede haber facetas o puede haber fases en las cuales tengamos una impotencia pues determinada en el tiempo. Puntual, ¿no? Puntual, pero sí que podemos comentar que hasta el 20% de los varones en los países desarrollados pueden padecer este trastorno y solamente un 10% acuden al especialista para seguir un tratamiento. Es decir, que esto que decíamos que caracteriza la impotencia de no tener erección, pues tendríamos que pensarlo desde un punto de vista en el cual esta frecuencia es muy dañina y además las personas sienten vergüenza de hablar de estas cosas, ¿no? Porque además en el varón como que se piensa que siempre que tiene que estar a punto, siempre tiene que estar siempre tiene que tener deseo sexual. Entonces hay cierta tiranía y hay cierto complejo para poder hablar de ello. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Porque me imagino que las habrá emocionales y orgánicas, ¿no? Será una mezcla de todo. En el humano siempre hay mezcla de lo orgánico y de lo afectivo. Entonces, los estudios lo que han mostrado y han puesto en la palestra es que el 70% es emocional, es psicológico, y el 30% es orgánico. Entonces, aún así, en ese 30% vemos cómo cuando el hombre no puede tener una erección o cuando el hombre tiene una disfunción eréctil, que como decíamos antes también puede ser la eyaculación precoz, él lo pasa muy mal. Por lo tanto, ya hay una carga afectiva, ya que dentro de su autoestima tiene que ver con la acción, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con su potencia. Cuando uno piensa que es impotente, le afecta a todo su forma de relacionarse. Por lo tanto, 70% tiene que ver con lo emocional, pero el 30% que tiene que ver con lo orgánico también está muy relacionado a la autoestima y el desarrollo personal del sujeto. Vamos con los oyentes que marcan el 900-137-137. Vamos con Jesús, que está en ruta. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús. Sí, buenas, te oigo muy bajito. Vale, cuéntenos, Jesús, a ver si ahora nos escucha un poquito mejor. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para Sergio? Mi pregunta, mira, yo con mi mujer tengo relaciones sexuales, todo normal, pero no llego a la eyaculación. Y sí tomo medicación, Trankimazin, no sé, sertralina y quetiapina, y el otro pues no me acuerdo, pero otro más de tipo psiquiátrico. Yo lo achaco a ello, pero claro, quiero una opinión, a ver qué me puede contar. A ver, Sergio, ¿qué le podemos decir a Jesús? Pero toda esta medicación, ¿por qué motivo la toma? ¿Perdón? ¿Por qué motivo toma la medicación que ha dicho? Pues por un tema debido a acoso laboral. He acabado con un trastorno de límite de personalidad.
Claro, y además la eyaculación también es un límite. Entonces, posiblemente está relacionado con un efecto secundario de todo lo que está tomando. Si leyese los prospectos podría ver que está relacionado con ello, por lo que sería bueno hacer una revisión de toda esa medicación y de volver a ver qué es lo que sucede una vez que las dosis son las oportunas para poder tener una satisfacción en la pareja. O sea, que podemos decirle a Jesús que seguramente tenga que ver con la medicación que está tomando, ¿no? Según lo ha contado, parece que puede ser un efecto secundario de la medicación. Porque ¿no sucedía antes de la medicación? No, antes no había ocurrido nunca. Pues, por lo tanto, ese efecto secundario tiene que ser contado al médico de familia, de atención primaria, y que haya una revisión de la misma para que pueda tener unas relaciones satisfactorias con su mujer, porque es cierto que este tipo de pastillas o de fármacos tiene un efecto muy importante en la sexualidad. Bueno, pues ahí está la llamada de Jesús en Ruta. Vamos a seguir invitando a la gente a que nos llame, a los grillos que participen, que interactúen con nosotros, y mientras vamos a seguir desarrollando este asunto de la disfunción sexual aquí en el Canto del Grillo en la terapia. Me gustaría saber si hay un ciclo de la disfunción sexual, Sergio. Pues sí que lo hay. Es decir, hay un ciclo de la sexualidad y hay un ciclo también de la disfunción. ¿En qué sentido? En que hay una fase de excitación, luego hay una meseta, y después vuelve a haber pues un orgasmo, una eyaculación, un final, un culmen. Por lo que hombres y mujeres somos diferentes. En ocasiones hay disfunciones sexuales porque no respetamos los códigos ni las fases del hombre y la mujer. La mujer tiene un ritmo diferente, va más progresivamente, va más poco a poco, y el hombre, sin embargo, es al revés, es al principio con más fuerza y acabaría antes ese culmen. ¿Qué sucede? Que cuando soy un poco tiránico y quiero que todo sea recíproco y quiero que todo sea a la vez y quiero que sea hombre y mujer al mismo ritmo exactamente, bueno, pues eso es no respetar los ritmos de cada uno de ellos. Entonces tenemos que saber que hay diferentes fases en la sexualidad, que hombres y mujeres somos diferentes y que por lo tanto tenemos que respetar nuestros ritmos corporales para poder estar satisfechos. Y si exijo que haga exactamente lo que yo quiero y con mi mismo ritmo, entonces estoy impidiendo la naturalización de la relación sexual. Vamos con más oyentes. En este caso es José, que está en Ruta. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José. Hola, buenas noches. Cuéntanos, José. Pues nada, me pregunta, pues yo gracias a Dios la salud voy bien, o sea que a mí me apetece mucho, o sea que el problema que tengo es que voy con mi mujer, o sea que ella siempre pone excusa y le duele la cabeza, hoy no me apetece tal, y quiero una solución, o sea que a veces hasta que pensar irme al puticlub. Caramba. Bueno, hay que decir, por tanto, que ahí el problema no está tanto en algo físico, sino en algo de pareja, ¿no? Sí, tiene que ver con la pareja. Pero seguro que a su mujer no le apetece, o a ver si va a ser a usted. Pues, hombre, hasta que ella le da la gana. Si no, pues siempre... Nada, nos quedamos corto. Ajá. Bueno, ¿y cuándo sucede? ¿Cuándo ella accede? ¿Cuando usted es cariñoso? ¿Cuando usted cuida a la pareja? ¿O no tiene que ver con su forma de relacionarse con ella? No, sí, vamos, yo la verdad que ganas tengo todo lado, o sea que... Pero ella cuando quiere, pues sí, si no, pues nada, ni la acerco, o sea que... Bueno, ¿qué le podemos decir rápidamente a José, que se nos va el tiempo? Bueno, que hay que cuidar la pareja, y entonces la relación sexual se produce cuando he cuidado mi pareja, y que hay veces que también que haya en un principio una cierta reticencia, pues también hace que pueda comenzar un juego sexual, ¿no? Bueno, ¿y cuándo puede ser? ¿Y cómo te encuentras? Yo creo que cuando hay esa afectividad es más fácil poder tener relaciones sexuales. Sergio García, el psicólogo del Canto del Grillo, ha sido un placer, y te esperamos dentro de 15 días aquí en la terapia. Sergio, muchísimas gracias. Por supuesto, aquí estaré con vosotros. Gracias a vosotros. Adiós.